Las relaciones entre la Iglesia y el Estado es un tema del cual siempre se genera muchísima literatura y mucho debate. Y como no, hoy teníamos que tratarlo una vez que han pasado unos días después de la Semana Santa, en la cual han surgido diferentes iniciativas de las cuales se ha hablado mucho en la región de Murcia. Para hablar de esta temática tenemos a tres invitados, a los cuales voy a empezar a presentar, que nos van a dar su punto de vista sobre la materia. Vamos a empezar con el primero de ellos, Nacho Tornel. Nacho Tornel, buenas noches. Hola, buenas noches. Concejal de Cambiemos, del Ayuntamiento de Murcia, ¿verdad? Así es. Bueno, Nacho, hay gente que todavía no tiene muy claro qué es esto de Cambiemos. Cambiemos es el fruto de un proceso de confluencia de partidos de izquierda. Si nos puedes ampliar un poco más. Sí, es una confluencia electoral municipal en la que formamos parte partidos políticos como Izquierda Unida, otros partidos a título personal, miembros de Podemos, miembros de ECUO y personas independientes que no militan en ningún partido, que no pertenecen a ningún partido, pero que se han unido y están trabajando de forma muy activa en esta confluencia municipal que cumple ahora justo un año. Muchas gracias por venir. También nos acompaña Dionisio Roda. Dionisio es abogado en ejercicio y es profesor asociado de la Facultad de Derecho. Buenas noches, Dionisio. Buenas noches. Bueno, tu especialidad es familia, según lo que tengo entendido. Sí, bueno, efectivamente yo hice la tesis doctoral sobre el tema de familia, del interés del menor, el ejercicio de la patria potestad. Estupendo, muchas gracias por venir. Y luego nos acompaña también otra visión, en este caso la de Javier García Villalba. Javier García Villalba, él es también abogado de profesión, pero él viene esta noche aquí como directivo pues de una cofradía insigne de Murcia, de la Cofradía del Santo Sepulcro. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Bueno, en la cofradía, ¿cuántos sois? ¿Qué procesión es la vuestra? Danos algunos datos. Sí, bien, como has dicho, nuestra cofradía es la Cofradía del Santo Sepulcro, es lo que tradicionalmente se viene a conocer como la procesión del Santo Entierro de Murcia, y se procesiona la tarde-noche del Viernes Santo, y en la actualidad tendremos un número de entre 780 a 800 cofrades ahora mismo. ¿Y la procesión es la procesión de referencia? Sí, tradicionalmente siempre ha sido la procesión oficial de la Semana Santa murciana. Aunque sea más conocida los salcillos de forma internacional. Efectivamente, sí, pero viene a estar dentro de las cofradías más antiguas de esta Semana Santa murciana, como viene a ser Miércoles Santo, los Coloraos, los salcillos y Viernes Santo por la noche, el Santo Entierro. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a iniciar el debate, el análisis de esta noche, y lo primero que conviene es tener claros los conceptos. Entonces le voy a pedir a Ignacio Tornel pues, que nos aclare un poco de qué hablamos cuando hablamos de un Estado laico, de aconfesionalidad o confesionalidad del Estado. A ver si podemos poner un poco en orden estos conceptos con los cuales mucha gente no está muy familiarizada. Bueno, un Estado aconfesional sería un Estado en el que ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal. No hay implicación de la confesión en lo que es el ejercicio del Estado. Pero eso no quita para que el Estado apoye o defienda, en la medida en que se decida, a cierta confesión en concreto. Mientras que un Estado laico, pues, si yo no estoy equivocado, sería un Estado en el que el Estado no tiene ningún tipo de relación de preferencia hacia ningún tipo de confesión. Es un Estado que respeta todas las confesiones, pero no se vuelca hacia ninguna en concreto. No sé si he sido muy pulcro en la definición. Sí, ¿de qué hablamos, Dionisio, cuando nos referimos a libertad religiosa, tolerancia religiosa? Como profesor que eres de la Facultad de Derecho y persona que domina esta materia, ¿hasta dónde llega la libertad religiosa? ¿Qué dice nuestra Constitución ahora mismo sobre Bueno, esta materia? la libertad religiosa concretamente aparece reconocida en la Constitución en el artículo 16. Es importante observar cómo aparece incluso inmediatamente después, incluso artículos tan importantes como puede ser el artículo de derecho a la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque el constituyente considera que la libertad de conciencia, la libertad religiosa, constituye en definitiva una de las facetas más importantes del ser humano. Entonces, concretamente en la Constitución aparece recogida en el artículo 16, cuando dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, ¿no? Y luego se señala concretamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, lo que de alguna manera viene a determinar en la Constitución es que no es un Estado confesional, no es un Estado que tenga una determinada religión, pero tampoco que sea un Estado laico, es un Estado aconfesional, en donde no hay ninguna religión que sea o tenga el carácter preferente, pero también la propia Constitución reconoce que el Estado tiene la obligación, y no solamente el Estado, sino los poderes públicos, en cualquiera de las tres administraciones, entiéndase Estado, administración autonómica o incluso a nivel municipal, que deben de garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio
de ese derecho a esa libertad religiosa, a esa libertad de conciencia, en definitiva. Sin embargo, hay algunas tendencias de algunos partidos que lo que proponen o van en la línea de considerar que el Estado sea un Estado laico. No sé si es así, Ignacio. Sí, hay una tendencia hacia el laicismo del Estado, en tanto entiendo como, bueno, hay Estados y el Papa Francisco en Río de Janeiro en 2013 defendió la necesidad del laicismo de los Estados, precisamente para fomentar y para alimentar el respeto hacia toda suerte de confesión religiosa y la convivencia entre ellas, que debería ser la norma habitual, lógica y de sentido común que nos pudiera regir a todos. No hay ningún motivo, yo creo que ni filosófico ni ideológico, para no respetar la confesionalidad de una persona o de un colectivo. No lo hay o no debe haberlo. Y el Estado no tiene por qué interferir en ese ámbito de la esfera privada. La pregunta de fondo viene a ser, y es lo que intento un poco aclarar, es que realmente lo que dice la Constitución es que es un Estado no confesional sin delimitar una cosa. No sé si es así exactamente. Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría un poco... Porque, claro, es para matizar, porque aquí habitualmente escuchamos discursos que van en favor de que, o plantean, o dan por hecho que España tiene que ser, por definición, un Estado laico, luego otras veces se habla de un Estado confesional. Entonces vamos a poner un poco de orden sobre... Sí, hay una cierta confusión terminológica, porque evidentemente está claro lo que es un Estado confesional. Un Estado confesional es un Estado donde hay una religión, y el Estado incluso depende también de esa religión. Por ejemplo, hay países del mundo árabe donde son fundamentalistas porque hay una religión, por ejemplo Irán. El Estado laico hay que diferenciar lo que se debe de entender por un laicismo y lo que se tiene que entender porque el laicismo en definitiva es una cuestión, puede ser positiva. Es decir, laicos somos, todos los que estamos aquí somos laicos, en el sentido, tal y como proviene el derecho canónico, de que no somos miembros de ninguna orden religiosa ni sacerdotes. Por tanto, todos somos laicos. Entonces, cuando se habla de un Estado laico, evidentemente el Estado por sí es laico si no es confesional. Pero la cuestión viene cuando se entiende Estado laico, el Estado que debe de obstaculizar, o debe de impedir, o debe de realizar de algún tipo de actividad, bien legislativa o incluso bien como propia administración, que vaya en contra del ejercicio de la libertad religiosa que tienen sus ciudadanos. Evidentemente en España no puede ser un Estado confesional. ¿Por qué? Pues porque los millones de españoles, hay millones católicos, hay millones musulmanes, hay millones evangelistas. Por tanto, no podemos estar hablando de un Estado confesional de una determinada religión. Por eso es un Estado aconfesional. Ahora, el Estado laico, en este caso yo entiendo que se utiliza de alguna manera, me da la impresión, para justificar o fundamentar de alguna manera pues, bueno, una tendencia que pueda ser legítima, aunque pueda no ser respetable desde el punto de vista de que va en contra de determinados sentimientos de las personas, para decir, bueno, como es un Estado laico, no es un Estado laico, España es un Estado aconfesional. Ahora, si entendemos el laicismo en un sentido negativo, es decir, todo lo que vaya en contra de la religión, sea la que sea, pues entonces evidentemente estaríamos construyendo un Estado que va a ir en contra de la libertad ideológica y de religión de los ciudadanos que conforman ese Estado. Con lo cual eso es más serio, desde mi punto de vista. Yo que nunca he escuchado, en lo que he intentado leer desde hace tiempo, nunca he escuchado en autores mínimo de rigor, nunca he escuchado una definición negativa del laicismo, de ir contra las religiones. Nunca he encontrado esa definición y personalmente no la acepto. No acepto que el Estado laico sea aquel que se opone a que sus ciudadanos puedan ejercer o puedan recibir cualquier tipo de sentimiento religioso, el que sea, sino todo lo contrario, el que hace que sin que nadie impida nada a nadie, todo el mundo pueda aceptar la confesión que personalmente decide a título individual o a título colectivo. Es que la definición del Estado laico por negativa nunca la he concebido y creo que además es en sí misma un absurdo. No tiene ningún sentido que un Estado se oponga a que los ciudadanos puedan seguir tal confesión o tal otra. Por eso, Javier, es lo que comentábamos y como tú has mostrado a la hora de fijar lo que son los conceptos, yo creo que es muy importante fijar lo que es el concepto de aconfesionalidad del Estado y de la laicidad, porque el Estado aconfesional viene a ser, o entiendo yo conforme al artículo 16.3 que ha comentado Dionisio, es un Estado en el cual no reconoce oficialmente ningún tipo de religión, pero
sí tiene acuerdos de colaboración con las distintas confesiones religiosas. Y por otro lado, el Estado laico es el que se debe de mantener neutro y ni ayuda explícita ni implícitamente a ningún tipo de confesión religiosa. Lo que pasa es que en la actualidad hay muchos estados que se reconocen o se declaran laicos sin llegar a serlo. Si nosotros se nos pueden venir a plantear dudas acerca del tipo de Estado que tenemos en España, lógicamente, y eso lo sabrá Dionisio mucho mejor por sus conocimientos jurídicos, lógicamente el Tribunal Constitucional sí ha hecho referencia a ello. O sea, en España se puede hablar de un Estado aconfesional y de un Estado de una laicidad positiva. Porque aquí está claro esos acuerdos que existen con las distintas confesiones religiosas, no solamente con la Iglesia Católica. Es que además, inclusive, ahondando en lo que han dicho mis dos contertulios, el problema es que el Estado laico como tal, es decir, desde su punto de vista jurídico, metafísico, abstracto, incluso lingüístico, en sí mismo no es negativo. El problema es la interpretación que se puede hacer, que mucha gente hace, incluso formaciones políticas, que entienden que el Estado laico debe de ser aquel Estado que no solamente no tenga acuerdos con determinadas religiones, que por cierto son religiones de sus propios ciudadanos, obviamente, sino que debe de estar contra. Entonces, claro, esa es la cuestión. Es decir, un Estado laico a sí mismo puede ser perfectamente respetuoso, en ese caso, con la libertad ideológica o religiosa. El problema es que hay muchas personas, incluso formaciones políticas, que utilizan, desde mi punto de vista, una mala interpretación del artículo 16, todo hay que decirlo, porque el artículo 16 habla de la confesionalidad del Estado, que no es lo mismo que la laicidad del Estado. Entonces argumentan que el Estado laico es aquel el que debe ir, es decir, hay que hacer medidas, hay que legislar contra todas las típicas o contra toda la intervención posible que pueda desarrollar cualquiera de las administraciones en el ámbito religioso. Por ejemplo, es decir, en Castilla-La Mancha hace poco hay una proposición no de ley que se aprueba en el Parlamento de Castilla-Leonés, sencillamente con la finalidad de suprimir el servicio religioso que se prestaba en los hospitales. En Castilla-La Mancha. Entonces, la proposición de ley, uno la ley, dice, y además es un poco contradictoria, porque por una parte reconoce que bueno, la Constitución está, y además no solamente la Constitución, sino la Ley Orgánica, Libertad Religiosa y todos los acuerdos que se desarrollan a raíz del artículo 16, la obligación, digámoslo, de la Administración de prestar esa asistencia religiosa. Entonces, se suprime, porque uno cuando está leyendo la proposición piensa decir, bueno, se suprime porque solamente se aplica en los hospitales para una determinada confesión religiosa. Bueno, pues lo normal es que sería que se ampliara a cualquier tipo de confesión religiosa, sea la católica, el islam o la evangelista. No, sino exclusivamente se habla de eso, pero luego se argumenta de que es por un tema económico, ¿no? Por lo tanto, como cuesta un cierto dinero, pues entonces hay que suprimir. Bueno, es decir, esas proposiciones de ley, que yo considero en ese sentido, o esas medidas, me van a permitir que, con todo el respeto del mundo, yo las considero de un cierto postureo, porque realmente, por una parte, suponen ir en contra de la propia Constitución, y por otra parte es que realmente qué es lo que se persigue. Es decir, ¿qué es lo que se persigue? Yo lanzaría de alguna manera esa pregunta, ¿qué es lo que se persigue con ese tipo de medidas? Como por ejemplo, la proposición que hicieron en el año 2013 en el Senado, el grupo de Izquierda Unida, o bueno, Izquierda Republicana de Cataluña y la Entesa y tal, también iba con esa finalidad, es decir, en contra, es decir, de alguna manera, incluso las proposiciones que el Partido Socialista ha hecho muchas veces, de que por una parte, en este caso, en la anterior legislatura, para que el gobierno, de alguna manera, legislara una nueva ley de libertad religiosa que anulara la actualmente vigente, entendiendo, de alguna manera, porque confundían de nuevo lo que era el artículo 16 con el artículo, en este caso, de lo que es, o lo que se entiende, lo que yo creo que deben entenderse, de la confesionalidad del Estado. Luego trataremos en extenso una de las mociones, que en este caso fue de Cambiemos Murcia, que luego nos contará Nacho precisamente cuál era el contenido y podemos aquí analizar los diferentes puntos de vista. Lo que sí me interesaba tratar es que nos den su opinión nuestros invitados sobre la situación actual de los acuerdos que hay entre la Iglesia y el Estado. Nacho, si nos puedes hacer una valoración de la postura que tenéis. Pues grosso modo, eso son acuerdos que se firman en los primeros días de 1969, quiero recordar el 3 de enero, no recuerdo bien de memoria, y son acuerdos que muchos juristas declaran nítidamente preconstitucionales. Hay un primer acuerdo que se firma en 1976, que da paso a los tres siguientes. Y son acuerdos hechos juristas, y algún teólogo también defiende que son acuerdos preconstitucionales. Y están, desde un punto de vista histórico, fuertemente influenciados por el momento político histórico
que se vivía en aquella situación de cambio de régimen de la dictadura a la muy incipiente democracia. Por tanto, son acuerdos que están muy marcados desde un punto de vista sociológico e ideológico. Y son acuerdos que, al final, de ser acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, se han convertido casi en leyes orgánicas. Se han desarrollado con tal contundencia que pareciera que hubiéramos firmado alguna ley orgánica. Luego son acuerdos necesariamente revisables en su contenido, pero sobre todo en su génesis, una génesis, insisto, marcada por una etapa preconstitucional. Y en esa revisión, la postura de Cambiemos Murcia, ¿cuál sería en una hipotética revisión de los acuerdos? Nosotros partimos de la concepción laicista del Estado, por tanto, los acuerdos con la Santa Sede habría o que revisarlos muy en profundidad o sencillamente suprimirlos. Javier. A ver, yo lanzaría una pregunta, ¿no?, con respecto al tema de que se puede ver esos acuerdos con la Santa Sede que se ven como que tienen muchos años, ¿no? No, que parten de una etapa preconstitucional. Bueno, pero fueron aprobados en Cortes Generales con todos los votos a favor de todos los diputados que componían en ese momento el hemiciclo. Yo aquí hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de un pacto, de un acuerdo que tiene rango de tratado internacional. Por lo tanto, para llevar a cabo una modificación de ese acuerdo, de ese acuerdo con la Santa Sede, lógicamente se tienen que dar esos requisitos de que fuera necesario modificarlo y que fuera posible hacerlo. A mí me resulta muy llamativo que ha habido grupos políticos españoles, ya sean de derecha, sean de izquierda, que teniendo mayoría absoluta no se han planteado llevar a cabo una modificación de esos acuerdos y, sin embargo, siempre han estado discutiendo el hecho de que tienen que ser revisables. Entonces yo lanzaría la pregunta de ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se modifican? Cuando han tenido los instrumentos necesarios para poder hacerlo. Y rápidamente, creo recordar que fue en el año 2002 cuando se estaban discutiendo los presupuestos generales del Estado. Si mal no recuerdo, era Partido Popular quien estaba gobernando. El Partido Socialista no estaba de acuerdo con la asignación presupuestaria que se hacía a la Iglesia Católica. Y sin embargo, cuando luego el PSOE entra a gobernar, en el 2005, efectivamente, los vino a mantener, no modificó lo que ellos entendían que era modificable y, como tú bien has apuntado, aumentan el presupuesto. Del 0,52 al 0,7. Claro, eso es lo que yo no entiendo. O sea, si tengo los instrumentos para modificarlo porque entiendo que no son correctos, ¿por qué se sigue manteniendo? O sea, ¿por qué las fuerzas políticas no los modifican? Es que, concretamente, los acuerdos de la Santa Sede se realizan, concretamente se firman el 3 de enero de 1979. O sea, la Constitución ya ha sido aprobada y, por lo tanto, estamos en un sistema plenamente constitucional. Pero es que además estos acuerdos, el famoso concordato con la Santa Sede, que primero fue el de 1953, que derogó obviamente porque, en fin, por circunstancias, básicamente es un documento de naturaleza económica. Además, es que incluso el propio acuerdo sobre asuntos económicos, es decir, y básicamente el articulado que tiene es sencillamente una forma de regular pues la obligación, de alguna manera, que la Constitución establece al Estado con respecto a esa cooperación con la Iglesia Católica. Entonces, yo oigo, igual como todos hemos oído, es que la primera medida que se va a hacer es voy a modificar el concordato de la Santa Sede. Como muy bien ha dicho Javier, es un acuerdo entre dos estados soberanos, el Estado Vaticano y el Estado español. Es un acuerdo internacional que, lógicamente, pues yo no veo esa necesidad en cuanto a tener que modificar ese concordato, porque realmente, si nos leemos el concordato, básicamente no son cuestiones que contradigan, desde mi punto de vista, a lo que el artículo 16 de la Constitución establece. Es decir, que el gobierno cooperará con la religión. Porque no solamente está el concordato con la Santa Sede, también hay otra ley, tres leyes, concretamente, en 1992, que recordar, la 24, 25, 26, que se hace acuerdos con las federaciones evangélicas, con el Islam, en fin, no solamente con la Iglesia Católica. Porque el Estado, yo lo entiendo así, tiene la obligación de cooperar con las distintas confesiones religiosas, no solamente con la católica, sino con todas en su conjunto. Sí, había un componente económico muy claro. Uno de los acuerdos tiene un claro componente económico, pero claro, la ayuda estatal a la
Iglesia Católica se basa en pagar los sueldos de los curas y de los obispos, fundamentalmente. Y eso no es una necesidad social, dicho con todo el respeto del mundo. Por tanto, sí es revisable esos acuerdos. Claro que eso, aunque sea un tratado internacional, no creo que eso impida que se revise. El montante económico anual, más o menos, de lo que viene recibiendo la Iglesia Católica, no sé si tenemos una aproximación. Tenemos un dato, porque ahora mismo las vías que se establecen en los acuerdos vienen en función de qué están tasadas, o cuáles son las vías de financiación, aparte de esas casillas que nosotros marcamos en la declaración de la renta. Bueno, básicamente la Iglesia Católica se financia con las casillas de la declaración de la renta. Es decir, no recibe ninguna, por lo menos de forma oficial, no recibe ninguna ayuda, salvo lo que constituye además el 25% del presupuesto de la Iglesia. Esto lo dice la propia Conferencia Episcopal, no lo digo yo. Es decir, la fuente de financiación que percibe la Iglesia es exclusivamente del ámbito del IRPF, la decisión voluntaria que tienen los ciudadanos de marcar o no marcar la casilla de la Iglesia Católica. Y el resto constituye las aportaciones de los fieles o determinadas cuestiones que se puedan plantear. Lo que sí es cierto es que, lógicamente, el Estado tiene unos acuerdos que aparecen, porque es muy amplia la legislación en el ámbito de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, es muy amplia y toca muchísimos sectores, muchísimos. No solamente es ni el concordato ni tampoco la propia Constitución, es muy amplio. Es decir, y esa legislación se ha hecho durante muchísimo tiempo, durante los 40 años que llevamos de democracia. Es lo que decía Javier un poco, es decir, que han sido los diferentes gobiernos que hemos tenido los que han ido haciendo acuerdos y han ido regulando, pues, por ejemplo, la seguridad social del personal del clero, o por ejemplo, pues incluso la asistencia en prisiones, en hospitales, porque también existe esa obligación del Estado de facilitar esa asistencia a los ciudadanos. Entonces, yo realmente esa cuestión de la financiación de la Iglesia, es que la Iglesia debe financiarse, es que la Iglesia, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero la Iglesia se financia ella sola, el Estado, vamos, es lo que por lo menos se dice la Conferencia Episcopal. Y el contrato habla de un plazo de 3 años para que la Iglesia inicie el camino de la propia financiación, es decir, hasta el 82. Y lo que hemos visto es que se ha producido el fenómeno contrario. Cada vez el Estado financia más a la Iglesia. Ahí está la cuestión del IRPF, está la cuestión educativa, está la cuestión cultural, está la cuestión militar, los capellanes, ¿no? Los capellanes, no sé si llegan a grado de capitán, yo no conozco todas esas cosas. Pero hay aspectos económicos en los que el Estado sí financia de forma directa a la Iglesia. Serán todos discutibles, unos serán más discutibles que otros, unos tendrán un sentido y otro. Bien, pero sí existe una financiación muy clara, insisto, contradiciendo el plazo de 3 años que el propio concordato establece para la autofinanciación de la Iglesia. Sí, bien. A mí me gustaría hacer un inciso. Es que parece que la única institución o la única confesión religiosa que viene a recibir dinero, ya sea de modo directo o modo indirecto, que son las dos fuentes de financiación o modos de financiación que prevén las leyes y prevé la Constitución, parece que solamente se financia la Iglesia Católica, cuando no es así. O sea, es que parece que desconocemos que tanto la Iglesia, las distintas iglesias evangélicas, que a día de hoy hay 3.300 iglesias evangélicas en toda España, la comunidad musulmana o islámica y la comunidad judía también reciben, conforme a las leyes que has comentado, viene a tener un tratamiento tributario muy similar, por no decir idéntico, al que tiene la Iglesia Católica con el acuerdo del año 79 y las posteriores reformas que han tenido lugar, porque es que nosotros decimos, es que este acuerdo está ya antiguo, está obsoleto. Sin embargo, ese acuerdo se ha visto modificado por otras leyes que vienen a regular, como viene a ser la propia ley de haciendas locales o la ley de incentivos al mecenazgo, que es donde vienen a confluir el resto de confesiones religiosas, y todas tienen esa misma tributación, esas mismas ayudas y esa misma posibilidad de poder concurrir a esas ayudas que da el Estado, bien de modo directo, ya sea con subvenciones directas o en proyectos, y todo eso está recogido, me parece que si no recuerdo mal, era la Fundación del Pluralismo y la Convivencia, que es una fundación que depende del Ministerio de Justicia, es quien viene a repartir todo ese dinero entre las distintas confesiones religiosas, y por tanto viene a estar dentro de un mismo nivel a la hora de poder optar y recibir esas ayudas. Yo haría
una pequeña matización con respecto al tema de los capellanes castrenses y de servicio en instituciones penitenciarias. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Hoy, debido a la democratización que ha tenido el ejército, hubo una serie de modificaciones en las cuales, debido a que en el propio ejército, lógicamente, hay profesionales que pueden ser de una o de otra confesión religiosa, tienen derecho a tener tanto a un sacerdote como a alguien del Islam, como a alguien evangélico. O sea que todas las confesiones vienen a estar representadas, ya sean en los distintos ámbitos, tanto en la educación, tanto en el ejército, tanto en los colegios, sean o no concertados, como en el ejemplo que has puesto tú de las instituciones penitenciarias. Pero ya no existen capellanes castrenses, pregunto, no lo sé. Existen, lo que pasa es que la diferencia, aunque quizás nos venimos a salir un poco del tema, antes en el ejército, única y exclusivamente, cuando había un fallecimiento, solamente se podía realizar lo que era la celebración católica. Ahora se ha acabado con la exclusividad. Efectivamente, Claro. pero eso a todos los niveles, lógicamente. Un preso antes solamente podía recibir la ayuda o la visita de un sacerdote, ahora ya no. Siempre que lo solicite, perdón, Javier. Sí, ahora hablaremos de otros temas relacionados, como es la presencia de la relación con la Iglesia en el ámbito educativo y de otros muchos temas, pero eso va a ser después de la publicidad. Continuamos esta noche en Espacio Abierto hablando de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y les recuerdo que nos acompaña el concejal de Cambiamos Murcia, Ignacio Tornel. Nos acompaña también un abogado, un conocido abogado, Dionisio Roda, y nos acompaña también Javier García Villalba, que es miembro de la Junta Directiva de la Cofradía del Santo Sepulcro de Murcia. Estábamos hablando de cuestiones jurídicas, estábamos hablando de financiación. Sí voy a pedir a Javier, retomando lo que nos habíamos quedado antes de la publicidad, pues que nos haga un resumen para que les quede a ustedes claro de cuáles son las vías de financiación actuales de la Iglesia y también de otras confesiones religiosas. ¿Se nos puede resumir, Javier, básicamente cómo está ese esquema de financiación? Sí. A ver, como comentábamos antes, tenemos dos vías, lo que es el modo directo, que es la concesión de subvenciones directamente a las propias confesiones religiosas, y un modo indirecto, que son las exenciones y el especial tratamiento tributario que vienen a tener todas y cada una de las confesiones religiosas con las que existen acuerdos de colaboración del Estado con dichas confesiones. El resto de confesiones en las cuales no existe esa ley que venga a amparar o regular esa forma de financiación, tienen la misma similitud, por decirlo de alguna manera, que cualquier otro tipo de entidad o asociación sin ánimo de lucro. Respecto a los números que comentabas, lo que viene a ser la Fundación de Pluralismo y Convivencia, los números que tiene publicada en su página web, nos habla de cantidades desde el año 2011 al 2015 y viene a distinguir entre lo que son las confesiones, la Iglesia evangélica, el Islam y las judías. Las evangélicas, estamos hablando de subvenciones anuales directas que vienen a recibir. Estaríamos hablando de las evangélicas, recibieron 722.000 euros en el año 2011. Las comunidades islámicas 592.000 y las judías 329.000. Aparte las ayudas a proyectos que también se vienen a realizar por esta fundación, en las cuales en el 2011 la suma total vendría a ser, con lo que se refiere a las comunidades islámicas, de 1.300.000 y las evangélicas unos 987.000 euros. Aparte estarían las cifras de la Iglesia Católica, que serían mucho más altas, pero que no publica esta fundación. No publica la fundación porque ya la fundación no viene a manejar lo que es ese tipo de subvenciones que se viene a dar a la Iglesia Católica por el tema que hemos comentado de la famosa X, del por todos, de la asignación tributaria que se viene a realizar, y como viene a ser algo que desde el punto de vista fiscal, lógicamente, tiene cada comunidad autónoma, la comunidad autónoma del sitio en cuestión, la que realmente tiene conocimiento de esos ingresos que se hacen vía IRPF. Muchas gracias por darnos un poquito de luz a este panorama. Nacho, ¿qué pensáis cuál es el planteamiento de Cambiemos o de diferentes formaciones políticas referente a la financiación de las diferentes confesiones, de las distintas confesiones? Nosotros, desde una perspectiva laica, consideramos que no se debe financiar a una confesión religiosa.
por un simple hecho de que no es algo de interés social, es algo que pertenece al ámbito particular y colectivo, pero que no tiene ese argumento de interés social por el cual el Estado deba intervenir. Fija posición. Vamos a pasar a otro bloque distinto, y ya es el bloque de educación, de la presencia de la relación, en este caso, de la Iglesia en el ámbito educativo. Y bueno, yo quería pedirle a Dionisio Roda pues, que nos explique un poco jurídicamente cómo está el panorama, porque aquí coexisten, tenemos universidades ligadas a la Iglesia, aparte de universidades privadas, no necesariamente con esa ligazón, tenemos obviamente todo el sistema público, tenemos colegios religiosos, tenemos colegios en diferentes regímenes. ¿Cómo está ahora mismo esta situación, jurídicamente hablando? Bueno, jurídicamente hablando, el sistema educativo es un sistema mixto. Es decir, hay un sistema en virtud del cual el Estado, lógicamente, garantiza una enseñanza pública, gratuita, que se imparte en los colegios públicos. Pero al mismo tiempo, en cumplimiento del artículo 27 de la Constitución y demás normas que lo desarrollan, pues existe la educación que se denomina concertada. De tal manera que la educación concertada permite, en definitiva, ahorrarse al Estado un dinero muy considerable, bastante considerable, con respecto a lo que sería de no existir esa educación concertada. Estoy hablando de los primeros niveles, es decir, los niveles básicos, ¿no?, de educación básica, educación primaria, y bueno, pues la coexistencia pacífica y sin ningún tipo de problema de enseñanza pública y enseñanza concertada. ¿Cuál es el criterio? El criterio basa fundamentalmente en la elección de los padres. Es decir, los padres tienen perfecto derecho a elegir qué tipo de educación quieren que reciban sus hijos, si en un colegio público o en un colegio concertado. El nivel educativo es exactamente el mismo, porque de ello ya se encarga, lógicamente, el Estado de controlar que ese nivel educativo sea el mismo, y por lo tanto, a nivel educativo no hay ningún problema. A nivel universitario, pues existen las universidades públicas y existen las universidades privadas. Universidades privadas, en este caso de la región, tenemos la UCAN y luego tenemos la universidad pública. Obviamente, el problema que surge viene desde el punto de vista de que se considera, en ese caso, incluso pues, determinadas opciones políticas, que el Estado o la Administración autonómica pues, favorece económicamente de determinada manera más a una universidad que a otra universidad, ¿no? Pero vamos, quiero decir que desde un punto de vista jurídico es un sistema mixto que está sustentado fundamentalmente en los preceptos constitucionales y en la libertad que tienen los padres de elegir el sistema educativo de sus hijos dentro de la oferta que el Estado realiza. Pero sí me gustaría incidir, muy importante, porque es una cosa que es ahí, porque los números están ahí. Es decir, concretamente, cuando se habla de la educación concertada, es decir, una plaza, en el año 2013, una plaza de un centro público tenía un coste para el Estado de 3.518 euros. En un centro concertado, esa misma plaza, al erario público, le cuesta 1.841 euros. Es decir, lógicamente, en definitiva, cuando hablamos de la Iglesia, de la educación concertada de instituciones eclesiásticas, la Iglesia le ahorra al Estado 4.399 millones de euros. Es decir, eso con respecto a la existencia de la educación concertada de carácter religioso, porque también hay otra educación concertada que no es de carácter religioso, que son cooperativas o son colegios de cualquier otra índole, ¿no? Quería plantear esa cuestión, es decir, cuando se habla de educación concertada y económicamente, pues eso es un ahorro considerable al Estado. Es habitual que oigamos pues, cierta controversia, y además lo hemos vivido en esta región en referencia al caso de las universidades y con el tema de las prácticas de medicina. Entonces, Nacho Tornel, ¿crees que esto es más un debate de lo público, lo privado, más que una cuestión religiosa? Porque en alguna ocasión el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, ha hecho mención a que pues, eso podía tener relación pues, con que tuviera un carácter religioso, la UCAM. Bueno, es un debate entre lo público y lo privado en el que se inmiscuye, en el que se utiliza el argumento religioso. Lo de la UCAM es una vergüenza. Lo de la UCAM es una vergüenza. O sea, 135.000 metros cuadrados regalados a una institución privada, eso yo nunca lo he visto. No he visto a ningún empresario, de los muchos que se dejan la piel todos los días por mantener su negocio, al que se le regalen 135.000 metros cuadrados de suelo público. No conozco a ninguno, y seguro que a algunos le vendría muy bien para poder mantener su negocio, a sus trabajadores y poder pagarle. A la UCAM, por la gracia de Dios, nunca mejor dicho, le hemos regalado 135.000 metros cuadrados de suelo público para una universidad que además no presta un servicio necesario, porque ese servicio ya está prestado por la universidad pública. Estamos duplicando servicios. Más luego, ya por no hablar de toda la libertad con la que ese Mendoza destruye el paisaje protegido por los poderes públicos, construyendo edificios por su cuenta y riesgo donde no puede construirlo, y luego pidiendo alegando el interés social,
alegando que se legalice lo que él ya ha construido a sabiendas de que era ilegal. Por poner un ejemplo. Yo no creo que la Iglesia le ahorre dinero al Estado en materia educativa. Al revés, el Estado invierte en centros religiosos lo que debería invertir en centros públicos, porque es del Estado la obligación de crear plazas educativas, no de la Iglesia. Es el Estado quien tiene obligación de crear plazas educativas. Por tanto, todo el dinero que no se utiliza directamente a eso, no le está ahorrando nada. Pero estaríamos entonces limitando el ejercicio de profesionales de lo que es la empresa privada para dar un servicio educacional y un servicio de formación de ciudadanos. No, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? La Iglesia, pregunto. La Iglesia podría fundar su propia escuela como entidad privada. Claro que sí. Pero yo digo una cosa, vamos a ver, yo por ejemplo, yo soy un padre que llevo a mis hijos a un colegio concertado. A mí el Estado tiene la obligación de, lógicamente, pues, destinar una parte de los impuestos en la educación de mis hijos. Claro. A mí el Estado me permite la libertad de elegir qué colegio quiero dentro de mi propia decisión y voluntaria, qué colegio tomo. Yo tomo un determinado colegio concertado. De hecho, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no tengo, el Estado no me tiene que subvencionar a mí la educación de mis hijos, y sí se la tiene que subvencionar al vecino del quinto, por ejemplo, porque lo lleve a La Roca o a Ruiz Fune o a cualquier otro colegio. Es decir, es que lo digo porque, vamos a ver, cuando planteamos las cosas, en definitiva lo que estamos planteando es la forma de llevar a cabo y desarrollar las cosas el Estado en su conjunto y la Administración. Es decir, el Estado invierte en la enseñanza religiosa. Vamos a ver, los datos son los que son. Es decir, yo no me los estoy inventando. Entonces los datos son así, y además, es decir, un colegio concertado le ahorra dinero, muchísimo dinero al Estado. Y eso lo ha reconocido muchísima gente, y no solamente gente en un sentido general, es decir, todos los gobiernos anteriores. Porque si fuera una cosa negativa en ese concepto, obviamente el gobierno tendría que tener la obligación de evitar que eso fuera así. Es decir, si el Estado estuviese perdiendo a nivel presupuestario un dinero con el tema educativo en la educación religiosa, evidentemente cualquiera con sentido común diría eso no puede ser, y no es así, al contrario. El Estado lo que está es, en definitiva, permitiendo que yo, como cualquier otro padre, ejerza el derecho que tengo a elegir la educación de mis hijos, y por otra parte está garantizando y encima ahorrándose un dinero. Entonces, no entiendo yo, cuando dices eso, Nacho, no termino de comprender el motivo. Si tú cuando llevas a tus hijos a un colegio concertado no estás cometiendo ningún delito, es evidente. Tienes tu libertad, tienes tu derecho y está reconocido por el señor González, que fue quien impulsó la enseñanza concertada. Cuando se entendía la enseñanza concertada como aquella que llegaba donde no llegaba el Estado. Ese concepto ya no existe. El Estado ahora sí tiene capacidad, si invierte, claro. Tiene capacidad para llevar la enseñanza pública gratuita, entre comillas, porque se paga con impuestos, para llevarla a todos los confines de la península. Lo que no recibo desde nuestro punto de vista, y creo que ahí la Constitución sí tiene que cambiar, es que se esté financiando con el dinero de todos una enseñanza confesional, que yo respeto, que yo no tengo ningún argumento en contra de que tú elijas una enseñanza marcadamente confesional para tus hijos, porque la eliges tú y porque crees en ella y tienes todo el derecho del mundo de que el Estado te permite hacerlo. Otra cosa es financiarla con el dinero de todos. Ahí es donde ya yo creo que ya, pero vamos a ver, viene el conflicto de intereses sociales, no particulares. Es decir, el Estado tiene la obligación, es el Estado quien tiene la obligación de garantizar la enseñanza de calidad, gratuita, para todos, universal, etcétera. Financiar a una entidad religiosa, sea cual sea, para que tenga su propia enseñanza pública, confesional, yo creo que es incluso un contrasentido. Yo no soy jurista, desde el punto de vista jurídico no lo sabría defender, pero yo creo que por el sentido común, yo creo que es una situación forzada por ese estado sociológicamente confesional que aún arrastramos. Ya, pero también, por ejemplo, yo te podría contestar de la siguiente manera. Mira, yo no estoy afiliado a ningún sindicato. Y con mis impuestos se financian los sindicatos. Claro. Los partidos políticos, las ONGs, cualquier tipo de asociación. Entonces yo podría decir también, bueno, es que yo, ¿por qué con mis impuestos se financian los sindicatos si yo ni estoy afiliado a un sindicato, ni creo que a lo mejor, vamos a suponer, los sindicatos sean necesarios?
Quiero decir con esto Es fácil, que obviamente el Estado en definitiva se transforma en una especie, me vais a permitir, como de comunidad de vecinos, en donde la tolerancia entre todos permite que la comunidad funcione. Entonces, a lo mejor yo no soy un sindicalista ni quiero saber nada del sindicato, pero reconozco que el sindicato tenga una utilidad. Entonces, obviamente, también se puede entender que yo pueda tener la necesidad de dar que mis hijos reciban una determinada formación y que eso lo financie el Estado, porque también lo pago yo con mis impuestos. Entonces, esa es la cuestión que yo siempre planteo cuando surgen estas dudas. Es decir, es como, por ejemplo, con el tema del IBI, que supongo que lo trataremos. Dices que la Iglesia tiene que pagar el IBI. Muy bien, que lo pague, pero que también lo paguen los partidos políticos, los sindicatos, las ONG, las instalaciones deportivas, que tampoco pagan IBI. Entonces, yo pienso, con todo el respeto, Nacho, que la cuestión es más ideológica. Yo muchas veces digo, si los colegios concertados, en vez de estar la Iglesia detrás, estuviera el Corte Inglés, dicho sea con todos los respetos, a lo mejor no habría este problema. Sí. Pero como está detrás la Iglesia Católica, es un planteamiento. No. O más todavía. A lo mejor, claro. No, pero es que Nacho, a lo mejor Dionisio... no es así, por eso, teniéndote a ti, me gusta que me lo digas, ¿no? A lo mejor no es así, porque yo doy la impresión de que es que el motivo fundamental, a lo mejor estoy equivocado, por eso aprovecho para preguntártelo directamente. ¿El motivo es exclusivamente ideológico? ¿Es porque es la Iglesia Católica? ¿O es porque ese es el motivo que hay detrás de todo esto? ¿O si estuviera el Corte Inglés o cualquier otra mercantil, no habría ningún problema? Yo no quiero un colegio que esté auspiciado por el Corte Inglés ni por la Estrella de Levante, por no poner solo Sí, bueno, ya, un ejemplo. sí, no es tampoco... Que eso a mí no, sería algo insano. Algo profundamente insano. Sería casi peor que tuviera... Yo pienso, Nacho, que entonces aquí partimos de unos planteamientos totalmente equivocados, porque tú antes has venido a hacer referencia, has negado, por decirlo de alguna manera, yo creo que ha sido así, la dimensión social y la labor social que hace la Iglesia Católica. ¿Yo? Sí, que no se hacía ningún tipo de actividad social por parte de la Iglesia Católica. Que no es de interés social. Que no es de interés social. Claro. O sea, todas las obras docentes, benéficas, asistenciales que suponen un notable desarrollo en el bienestar social de toda la ciudadanía, eso no tiene un interés o una finalidad social. Es una labor social que hace la Iglesia, que yo no negaré nunca. Pero al igual, menos yo. Y fíjate, y luego también, y trasladando ya no solamente en la Iglesia Católica, sino por lo que a mí me respecta en lo que se refiere a las cofradías, también nos encontramos con que la labor y dedicación totalmente altruista que a lo largo de todo el año hacen las cofradías y hermandades de la ciudad de Murcia de una forma totalmente silente, sin alzar la voz, y que van dirigidas al desarrollo y ejecución de proyectos sociales y solidarios con colectivos que están muy necesitados en la ciudad de Murcia, eso parece que tampoco lo queremos poner en valía. ¿Cómo no? O sea, porque si eso no es un valor social, y eso está auspiciado, nosotros al ser cofradía estamos auspiciados bajo el paraguas de la Iglesia Católica. Y de las ayudas que en un momento dado, a veces más, a veces menos, puede dar el ayuntamiento, aparte de financiarnos por las propias cuotas que pagan los distintos cofrades. Entonces, no podemos negar en ningún momento lo que es la dimensión social. No, entiendo yo. Si lo he negado... La dimensión social. Y luego, aparte, es que no es un capricho el que digamos que, por ejemplo, existan los colegios concertados. O sea, es que es una obligación que recoge la Constitución, que los poderes públicos tienen que llevar a cabo esa financiación estatal para el desarrollo, no solamente ya para el respeto o es el reconocimiento de ese derecho fundamental que es la libertad religiosa. No solamente deben de respetarlo o tutelarlo, sino que también incluso deben de dar una ayuda eficaz. Y esa ayuda eficaz, en nuestro caso, no solamente a la Iglesia Católica, sino al resto de confesiones religiosas, se viene a manifestar con esa ayuda económica que aparece regulada en los acuerdos con la Santa Sede y en las distintas leyes que vienen a regular esos acuerdos de cooperación con cada una de las distintas confesiones religiosas. Pero el artículo 27, Javier, no habla ni de la educación concertada ni de la ayuda eficaz del Estado a los colegios concertados. Pero es una forma... Pero entonces, el artículo 27 luego tiene un desarrollo, que ese es el problema. Es decir, la Constitución recoge unos principios que luego se desarrollan por unas leyes. Sí. Como decía Javier, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa sí, en su artículo 2, plantea de forma clara el derecho que tengo yo y cualquier persona de recibir una enseñanza religiosa. Es decir, que la Constitución recoge, digámoslo, principios básicos, fundamentales. Sí. Luego se desarrollan mediante leyes orgánicas o algunos otros no. Pero ahí están. Si no estuvieran en la Constitución no podrían desarrollarse. Entonces, el problema está, tú has dicho una cosa, es decir, bueno, si para evitar lo que hay, habrá que cambiar la Constitución. Pero mientras la Constitución del 78 tenga ese articulado, pues entonces, lógicamente, el Estado está obligado, desde mi punto de vista, a garantizar ese derecho, como otros derechos.
como la sanidad, como cualquier otro derecho, que también aparecen recogidos en la Constitución. Pero no solamente el derecho de las personas que quieran que sus hijos puedan tener una religión católica, sino que también es que parece que nos olvidamos también del resto de regulación existente. O sea, cuando a día de hoy en las aulas, si el número de alumnos es de 10 o superior a 10 de una determinada confesión religiosa, los padres tienen derecho a solicitar al colegio de qué se trate, que se pueda nombrar un profesor, un docente, que le imparta la materia atendiendo a la confesión religiosa que profesen esos niños. Y eso parece que y eso va también a cargo de los presupuestos de la administración. Y eso parece que también lo queremos olvidar. No, queremos olvidarlo, no, que queremos eliminarlo. Es decir, estoy hablando de centros públicos. Sí. O sea, la religión o la confesionalidad tiene que impartirse, transmitirse, educarse en el ámbito adecuado, que no es el ámbito educativo público. Yo, que soy creyente y que mis hijos han ido cuando han querido, hasta que han querido, a clase de religión, yo creo que la clase de religión tiene que estar en la parroquia o en el centro del colectivo social confesional X, no en la escuela pública. Yo no estoy en contra de que... Yo pienso que todas las confesiones religiosas, promueven una serie de principios de justicia, de libertad, de solidaridad, de fraternidad y de tolerancia, que ponerle cortapisas a esa educación y tratemos la confesión religiosa de que se trate, es una limitación. Pero en su ámbito estamos limitando esa posibilidad. Pero entonces partimos de la base que es que vosotros venís a considerar que el ámbito docente no es el adecuado para impartir cualquier tipo de confesión religiosa, cuando es una obligación de los poderes públicos, primero, respetar ese derecho fundamental. Es que estamos hablando que es un derecho fundamental, que es la libertad religiosa. ¿De acuerdo? Y a mí el Estado me tiene que dar los mecanismos o los instrumentos necesarios para que yo pueda acceder a esa educación religiosa que yo puedo tener o que yo quiero que mis hijos puedan tener, independientemente de la confesión religiosa de la que estemos hablando. El Estado tiene que respetar tu derecho a la libertad religiosa. El Estado tiene esos instrumentos. ¿Sí? Tiene esos instrumentos, pero no solamente es Iglesia Católica, al resto igual. Y luego, a colación de lo que venías a comentar, en lo que se refiere a que es el Estado el que tiene que crear esos centros docentes o esos institutos o esos colegios. Entonces, por esa misma regla, si nos vamos y pensamos en el bienestar social de las personas, si la comunidad autónoma no llega o no tiene una financiación suficiente para atender a colectivos que a día de hoy en nuestra comunidad autónoma, pues, díganse discapacitados, personas excluidas, mujeres maltratadas, habitualmente el porcentaje en Murcia es altísimo de que ese servicio lo dan empresas privadas. También las quitamos y son subvencionadas por el gobierno autonómico. En vez de cerrar el centro de discapacitados de Pinardo hace 2 años, para con ese presupuesto financiar a entidades privadas que dan ese servicio, se tiene que haber mantenido ese presupuesto para seguir utilizando el centro de discapacitados de Pinardo. Pero es que esos usuarios que tú los desubicas de un lado vuelven a irse a otro centro donde ellos pagan sus oportunas cuotas mensuales de una cosa, Nacho. Sí, pero que es un tema aparte. O sea, es que no podemos poner cortapisas al impulso de la actividad empresarial privada. No, pues yo no hablo de eso. Yo lo de poner trabas al impulso de la actividad privada no lo planteo. Lo que sí planteo es que el presupuesto público tiene una prioridad. Y la confesionalidad tiene que ser algo que se autofinancie, cualquier tipo de confesión. Y en el ámbito educativo, nosotros creemos que hay que separar. Y si se tienen los instrumentos necesarios para que eso sea como tú estás planteando, ¿por qué no se hace? Si tienen vosotros como políticos tenéis los instrumentos en vuestra mano para modificar eso. ¿Por qué nadie lo hace? Porque la tendencia mayoritaria o la mayoría de los gobiernos que han existido desde el 68 no se han atrevido, no han querido o han decidido que no era el momento de dar ese paso. No lo hizo el PSOE cuando era de izquierda, en el 82 hacia adelante. Es difícil que lo haga ahora. Cuando lo que hemos comentado antes, en su programa electoral hablaba de ir hacia la autofinanciación de la Iglesia, y lo que ha hecho ha sido pasarle de 0,52 a 0,7. Sí, lo cual también tendrá mucho que ver que en las últimas encuestas del CIS, me parece que se venía a reconocer que un 70% de la población, de la ciudadanía española, se reconocía católica. Sí, hay una religiosidad sociológica, de la que todos, por tradición, por cultura, por costumbre, todos nos consideramos católicos, o todos al menos vivimos en un magma con un componente de cultura católica innegable, eso es innegable.
todos arrastramos, en el buen sentido de la palabra, pues esa cultura, ese reposo. Eso no se erradica por ley. Si Por lo mañana... tanto, poner cortapisas a esa actividad que pueda realizar la universidad o que puedan hacer los centros concertados no tiene que ser positiva, conforme a lo que tú me estás diciendo. No, pero además es que ocurre otra cosa, es que hay que partir de un hecho, de que a lo mejor es deseable que el Estado abarque todas las necesidades de los ciudadanos, pero como decía Javier, puede ocurrir que el Estado, aunque quiera, no pueda. Pero no por eso no se debe de prestar esa asistencia, por lo tanto hay que recurrir a otros mecanismos. Sí. Pero yo, por ejemplo, querría incidir en una cosa en lo que tú has comentado. Es decir, tú has insistido en que, básicamente, en que bueno, los centros públicos no se debe de dar una enseñanza religiosa porque debe quedar fuera del marco de ese ámbito. Bien, y yo pregunto una cosa, es decir, yo como padre, ya no que tenga el derecho de elegir un centro, yo como padre puedo opinar, además creo que tú eres docente también, puedo opinar de alguna manera o tengo algún tipo de participación en lo que se le va a enseñar a mi hijo, de alguna manera, es decir, tengo, ¿no? Es decir, yo puedo más o menos opinar, porque de hecho, incluso todos los partidos de izquierda han procurado que los padres, asociaciones de padres, en fin, de alguna manera introducir en el ámbito educativo a los padres. Entonces, si eso es así, yo, por ejemplo, puedo decir que yo considero que lo mismo que a mi hijo se le dé filosofía, y se hable de Nietzsche, por ejemplo, comparta o no sus planteamientos filosóficos, también puedo considerar importante que para la educación de mi hijo conozca, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino o a San Agustín. Es que bien, es fundamental. bien, pero en el ámbito escolar no tengo por qué irlo a hacerlo fuera. Esa es la cuestión. Claro. Es decir, en el ámbito escolar yo puedo querer que se le dé una educación lo más amplia posible a mi hijo en ese y en otros conceptos. Y si no, pues lógicamente pues, puedo optar porque no se le dé la enseñanza religiosa en el ámbito de cualquier confesión, ¿vale? Pero entonces, desde ese punto de vista, yo he entendido que vosotros habéis dicho, no, es que hay que quedar fuera. Y digo yo, ¿por qué tiene que quedar fuera la enseñanza de la religión del proyecto curricular, por ejemplo, educativo? ¿Por qué? No. Y no la filosofía, no las matemáticas, o yo qué sé, o cualquier otra materia. Y es una pregunta un poco, no quiero decir que se deba de eliminar esas materias, pero porque la religión sí y lo otro no. Es que no termino de entender. Para entrar en el ámbito de la filosofía, desde el punto de vista educativo, de la filosofía, del arte, de la literatura, de la pintura, tienes que acceder a conceptos, a tradiciones, a la historia donde la religión está presente. Es decir, para conocer a Santa Teresa de Jesús o para leer a San Juan de la Cruz tienes que manejar conceptos que tienen que ver con la religión. Claro que sí. He dicho que estamos en un país sociológicamente religioso, católico. Luego, ese magma cultural existe, está ahí y es inevitable e imprescindible. Otra cosa es la asignatura de religión. Que tu hijo o el mío tenga que estudiar religión y que la religión cuente, por ejemplo, para su nota final, para la media, para su currículo, igual que la filosofía o que la física y química o que el francés. Eso, ahí estamos en desacuerdo. El ámbito religioso no es ineludible y además no hay por qué eludirlo. La cultura, digamos, de ámbito de carácter religioso está ahí. Las procesiones son manifestaciones religiosas culturales, enraizadas. Eso no es soslayable. Eso está ahí, existe y no pasa nada, además. Pero en el ámbito educativo, la asignatura de religión consideramos que no está ubicada o no debe estar ubicada en la escuela. Como ven, dos puntos de vista completamente distintos y vamos a seguir hablando, vamos a hablar de la Semana Santa, vamos a hablar de la moción de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de Murcia, vamos a ver qué opinan los miembros de las cofradías pues de aquello que hubo esos días, que muchos de las cofradías se manifestaron en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, todo eso después de la publicidad. Continuamos en Espacio Abierto hablando de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y les recuerdo que nos acompaña Ignacio Tornel, Nacho Tornel, concejal de Cambiemos Murcia, del Ayuntamiento de Murcia. Nos acompaña también Javier García Villalba, que es de la directiva de la Cofradía del Santo Sepulcro de Murcia y nos acompaña también el abogado Dionisio Roda.
Estábamos hablando de la educación y en concreto pues, de la presencia de la existencia de instituciones educativas de carácter religioso, y vamos a pasar a otro tema. Hace unas semanas veíamos cómo miembros de diferentes cofradías se manifestaban en la puerta del Ayuntamiento de Murcia pues para protestar o porque no estaban de acuerdo con una iniciativa de moción de Cambiemos Murcia, cuyos contenidos pues, le vamos a pedir a Ignacio Tornel, a Nacho Tornel, que de esta formación política, de esta coalición, que nos explique un poquito qué consistía la moción, qué se pretendía, si fue interpretado sus contenidos de forma adecuada o no, y bueno, su visión. Bueno, era una moción que recogía una iniciativa a nivel estatal del colectivo Europa Laica, que pretende ir planteando en las distintas instituciones la necesidad de abrir un debate, un proceso de reflexión sobre la conveniencia de ir separando lo que es el ámbito religioso del ámbito del Estado, en este caso en el ámbito municipal. Y la moción, grosso modo, lo que plantea es que la institución municipal, porque esta moción iba dirigida a la institución municipal, esto es fundamental que se comprenda, no a otra institución, que la institución municipal decía que fuera adquiriendo hábitos en los que pusiera de manifiesto esa separación respetuosa del ámbito estatal y del ámbito confesional. Y también corrigiendo pues, algunos procedimientos, digamos, tradicionales en los que se mezcla y lo que se introduce lo oficial, digamos, dentro de lo religioso. Reducirlo todo a la presencia de los concejales o no en las procesiones, o si las procesiones tienen que salir o no, es una reducción peligrosa. Sobre todo era un intento de abrir esa reflexión. Una moción muy parecida a esta ya la presentamos en marzo de 2012 y no hubo el menor revuelo. No hubo el menor revuelo. Era una moción que presenté yo mismo, en la que se pedía que los concejales del ayuntamiento no asistieran a los actos religiosos como tales, en representación del ayuntamiento, por aquello de distinguir una cosa de otra. Y que si lo hacían, pues que lo hicieran, como lo han hecho otros alcaldes, por cierto, en España, esta misma Semana Santa, lo hicieran a título individual. Aquella moción de marzo de 2012 fue negada por la corporación, no prosperó, pero no hubo el menor conflicto. Se planteó, se expuso, se argumentó, se debatió, como solemos hacer siempre en el ayuntamiento, en los plenos. Nos sentamos allí, cada uno plantea sus temas con sus argumentos, cada uno explica lo que tiene que explicar, nos respetamos todos, hablamos todos, dialogamos, debatimos, siempre con educación y con mesura, y luego pues, se decide si sí o si no. En 2012 no hubo ningún problema en debatirlo, en 2016 desgraciadamente pues, se ha formado un conflicto que además es negativo para todos. Yo pienso que ha sido un conflicto negativo para todas las partes. Para unos porque nuestro objetivo evidentemente no se ha cumplido. El abrir esa reflexión, desde luego, no ha sido objetivo conseguido. Hoy estamos aquí hablando de estos temas, que también es cierto que una de las consecuencias... Me encanta que estemos aquí, porque es una forma de conseguir ese objetivo, al margen del resultado que luego den los debates. Y yo creo que, desgraciadamente, pues se produjo un conflicto social en el que todos tendremos que revisar cuál ha sido nuestra postura, porque hay que ser humilde y hay que plantear, bueno, todos tenemos que revisar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y si realmente hemos estado acertados o no. Pero era una simple moción de las tantas que presentamos al pleno del ayuntamiento, que quería, insisto, ese objetivo de reflexión, amparado en argumentos, creo que sólidos, creo que respetables y creo que entroncan con la legalidad vigente y con la Constitución. Hombre, a mí no sé si... Sí, termina... Del escrito que anunció el Cabildo el día 14 de marzo, el punto quinto me
me sugiere, no sé, algo. Este Real Cabildo Superior de Cofradías de Murcia exige... Para que la gente lo entienda, esta moción se presenta unos días antes de la Semana Santa. Sí, el jueves... Justamente el jueves antes de la primera... 17. El jueves antes de la primera procesión. A unos días, entonces enseguida coge cierta velocidad en los medios de comunicación, se habla de ello. Se presenta un viernes, alguien de dentro del ayuntamiento la filtra, por su cuenta y riesgo, y el fin de semana se produce, ahora con la nueva tecnología, pues lo de dicho y hecho, ahora se ha convertido en hecho y dicho. Y en 5 minutos pues todo vuela, toda la información vuela, y en el fin de semana pues se monta toda esta algarabía y ya el lunes ya está todo... Y a raíz de eso, el Cabildo emite un comunicado, que es el día 14. Que tienes ahí. Y entonces nos exige, en el punto 5, nos exige a los promotores de la moción el respeto a la Constitución. Agradecerle al Cabildo que nos exija que respetemos la Constitución, pero eso ya nos lo exigió el alcalde de Murcia el 13 de junio pasado y lo hicimos. O sea, que nosotros nos consideramos dentro de la Constitución, dentro de la legalidad y con todos los argumentos legales y lícitos para poder plantear este debate, que es lo que nosotros queríamos, plantear un debate, no plantear por decreto que se haga esto, que eso sería por lo demás absurdo. Lo que planteamos no es que por decreto se decida tal, no, que no. Sabemos que esto es un proceso social que tiene que venir de los ciudadanos, desde abajo. Tienes un proceso de transformación de ciertos hábitos que o viene de abajo o no tendrá éxito. Por eso queríamos abrir el debate, la reflexión. No queríamos decretar por aprobar una moción que a partir de ahora esto va a ser así o así. Ese no era el método que nosotros queríamos plantear, que no, queríamos debatir, reflexionar, plantear un asunto que creemos que hay que plantearlo. Y a raíz de eso se manifiestan los miembros de las cofradías y entonces ahora es cuando Javier, como representante de una cofradía, pues nos tiene que dar su punto de vista. ¿Cómo interpretasteis la moción? ¿Cómo habéis valorado pues todo lo que ha pasado estas semanas atrás? Hombre, yo entiendo que la actuación que viene a tener lugar, o la postura que mantuvo Cambiemos Murcia respecto de la Semana Santa, vino a ser de total oportunismo. Porque a lo mejor, si esa moción se hubiera presentado en verano, lógicamente creo que no hubiera tenido la mayor trascendencia. Pero que se haga el día antes de la primera procesión de la Semana Santa murciana, entiendo que el oportunismo está presente. Y luego incluso el propio lenguaje que se pudo utilizar iba dirigido a un impacto mediático. Porque está muy bien, por parte de la postura de Cambiemos Murcia, sí se hacía referencia a que se quería hacer una reflexión profunda acerca del cumplimiento de la aconfesionalidad. O sea, vosotros hablabais ya de aconfesionalidad de las instituciones municipales. Pero acto seguido se hacía referencia a que queríais un respeto del uso del suelo público. O sea, entonces, a mí como cofradía se me está diciendo que no hago un respeto o hago una buena utilización del suelo público. No. Entonces, en ningún momento. yo en ese punto me puedo sentir no atacado, pero decir, hombre, señores, yo creo que yo cumplo todos los requisitos y toda la normativa porque yo tengo que pedirle al ayuntamiento la correspondiente autorización para sacar la procesión. Y me lo exige presentarlo por el registro, o sea... Pero sí que eso nadie... Por eso, pero es que se hablaba de un respeto del uso público para manifestaciones de carácter religioso. Porque la vía pública es de todos y todas. Nosotros en ningún momento creo que... Que yo discrepo, Nacho, desde mi punto de vista, yo como ciudadano normal, ya, pues, es decir, cuando uno lee la moción que se presenta, la moción de que se invita a una reflexión, es decir, la moción cuando se presenta en el ayuntamiento, con independencia de los criterios de oportunidad o no, tiene una finalidad concreta. Entonces, yo, por ejemplo, me leo esa moción y yo creo que no está ajustada a lo que es la interpretación de la Constitución, con todos los respetos para vosotros, desde un punto de vista jurídico, ¿vale? Y de hecho, el rechazo que hubo a nivel general, a nivel del Pleno me refiero, pues yo la verdad pues fue sorprendente también, es decir, porque uno puede pensar, bueno, pues a lo mejor el Partido Popular o el Partido Socialista, incluso Ciudadanos, pero es que fueron todos menos, creo, recordar menos los otros, ¿no? Y realmente ahí me vas a permitir que discrepe contigo. A lo mejor, de alguna manera, la intención era esa, una reflexión general, pero reflexión sobre qué. Sobre que los alcaldes o concejales no asistan como tales en las procesiones de Semana Santa,
Sí, a nivel particular, obviamente, solo faltaría, ¿no? Pero bien, pero no a nivel de institución. ¿Por qué? Pues porque el Estado es, volvemos a lo mismo, un Estado laico. Es que el Estado no es laico. Entonces, si el alcalde asiste como alcalde, asiste en el ejercicio de su libertad. No está obligado. Es decir, ¿hay alguna norma municipal, tú como concejal te pregunto, que diga específicamente que el alcalde de Murcia, sea del color que sea, le guste o no le guste, tiene la obligación de asistir? No, obviamente. El Cabildo de Cofradías invita a los representantes municipales y los representantes municipales van o no van en su condición de tales. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿cuál es la reflexión que hay que hacer? ¿Que no deberá acudir un concejal como tal o un alcalde como tal? ¿Por qué? Si él acude porque le han invitado y porque quiere ir en el ejercicio de su libertad. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que se pretende con esa reflexión? ¿Te respondo ya? Sí, vamos. No, pues se pretende ahondar en ese artículo de la Constitución, que en nuestra opinión hay que mejorar, porque el artículo es contradictorio. El Estado no interfiere o no asume el carácter de ninguna confesión, pero sí tiene una especial atención con la Iglesia Católica. Eso que hace 30 y resto de confesiones religiosas. Sí, Nacho? pero nombra... Es que el artículo Sí. lo nombra por la... Porque estábamos en España en el año 78 y esto se venía cociendo desde el 76 y existía el clima político, social y político que existía. Vale. No, y por ese reconocimiento de esa base católica que tiene la sociedad española, como tú bien has apuntado antes. Que es innegable y que está ahí, que es histórico. ¿Vale? Pues eso tiene que, en nuestra opinión, eso tiene que evolucionar. No existe, no hay ningún agravio que los cargos públicos no asistamos como tales a una manifestación de tipo religioso. Sí, pero es que Nacho, incluso a otra, es decir que no es una obsesión con la religión, ¿verdad? Entonces esa separación y esa neutralidad, que son dos términos que usa Dionisio Llamazares en un artículo que escribe muy complejo sobre este asunto, y muy interesante, esa separación, esa neutralidad no es nociva, ni es un desprecio hacia la Iglesia, ni nada parecido. Yo no saldría nunca, como concejal, nunca saldría en una procesión. ¿Por qué? Porque creo que debo separar una cosa de otra. Como ciudadano y como creyente tampoco. Porque yo creo que la fe es otra cosa. Pero no estoy en contra de que exista, bueno, ni yo ni mi compañero, de que exista esa manifestación sociocultural religiosa que se llaman procesiones de Semana Santa. No estamos en contra. Otra cosa es que el poder político, el poder institucional, esté dejando la Semana Santa en poder de los promotores de los actos religiosos. Ejemplo, es que la Semana Santa es Semana de Pasión. Que los 3 teatros de la ciudad estén cerrados durante las vacaciones de Semana Santa dice mucho de cómo el poder municipal, como el equipo de gobierno municipal está dejando que ese espacio vacacional esté en manos de las celebraciones de tipo confesional. Pero cada vez más exclusivamente, por poner un ejemplo. O porque el calendario escolar en el siglo XXI tiene que estar condicionado por el calendario religioso, con los problemas que eso crea en la planificación escolar docente. Ya, pero vamos a ver, por ejemplo. Ya, entonces, delimitar esas cosas, separarlas con todo respeto y con toda no es nada nocivo, no tiene por qué serlo. Es que no hay, insisto en que queremos evitar la mentalidad contra o anti nada ni nadie, que no lleva a ningún lado, por cierto. Ya, pero es que vamos a ver, a mí me da la impresión, Nacho, y con todo el respeto, que no queréis, pero vais tirando con vuestro respeto, es decir, desde un punto de vista, ¿no? Es decir, porque dice, oye, yo no quiero, pues si no quieren, no presenten mociones de esa naturaleza. Bien, dicho esta salvedad, yo sigo volviendo a decir la cuestión, es decir, tú has de decir, porque el calendario escolar, la Semana Santa, bueno, pues también hay un calendario escolar, se interrumpe la fiesta de primavera, por ejemplo, también la fiesta de primavera no hay aquí en Murcia, no hay colegios, por ejemplo, es decir, volvemos a lo mismo, pero yo te preguntaría, que me ha parecido oír, o he interpretado, a lo mejor me he equivocado, como que si desde las instituciones públicas se estuviera potenciando más los actos religiosos en Semana Santa, has dicho de los cines o de los teatros municipales y todo esto, yo, perdona que te lo diga, pero me da la impresión de que esa argumentación es tal vez un poco ver fantasmas donde no hay. Yo no creo que eso sea así. Me vas a permitir que te lo diga, no creo que sea eso así. Lo que ocurre es que evidentemente estamos en una sociedad católica en su amplia mayoría,
Yo soy católico practicante, no soy creyente, soy católico practicante. Bien, y yo me gusta que mi alcalde lo haya votado o no lo haya votado, pues como alcalde represente a todos los murcianos, los creyentes y los no creyentes, tanto en una Semana Santa como en la carrera benéfica de quien sea, que también va el alcalde, o en la peña huertana de quien sea, también va el alcalde como institución. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Si no queremos que el alcalde vaya como institución a un acto religioso, que no acuda a ningún tipo de acto, ni a los sardineros, ni a las peñas huertanas, ni a las carreras solidarias, ni a ningún sitio. Sería absurdo. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, es exclusivamente por la cuestión religiosa. Y no es por un Estado laico ni un Estado aconfesional. Es simplemente, pues, porque circunstancias ideológicas, pues cualquier manifestación, y siempre con la Iglesia Católica. Porque si la comunidad islámica invita al alcalde a la celebración del Ramadán, ¿debe o no debe de acudir? Yo creo que no. Yo Tampoco. Yo creo que debe estar separado. Una cosa es que al alcalde, lo que no puede hacer el alcalde, como ha hecho este año, y yo con Ballesta me llevo bien, es decir, que sí, que es una persona muy educada, pero eso es una cuestión distinta. Lo que no puede estar el alcalde de Murcia como servidor público, no puede estar dirigiendo la procesión infantil, creo que hubo una procesión. Porque además, Sí, precisamente, a raíz de la moción, no intensificaron otros partidos su presencia en las procesiones. Si la intensificaron o no, no lo sé. Yo creo que no. La prensa, por lo menos la prensa, hacía alguna reflexión en este sentido de que a raíz de la moción habían cogido pues, y tenían muchísima más presencia, porque habían visto que también electoralmente es un granero de votos. Pero eso ya es utilizar el nombre de Dios en vano, Claro. que uno de los mandamientos. Claro, pero hay una cosa, Nacho, si se tenía tan claro desde un principio que vuestra moción no iba en contra de la Semana Santa ni en contra de las cofradías, ¿por qué se viene a llevar a cabo, lo que yo entiendo, una instrumentalización política de todo el hecho en cuestión? Y entonces, por parte de vuestro grupo político, se han tenido que venir a hacer una serie de aclaraciones que en teoría no hubieran sido necesarias. Claro, efectivamente, una serie de aclaraciones ante un clima desatado. Sí, pero viene motivado por la moción que vosotros presentáis. No, viene motivado por la mala interpretación dañina que una serie de personas han hecho. Sí, pero yo entiendo ahí que a lo mejor en un momento dado la propia moción adolecía de una más importante, porque cuando a vosotros os interesa se habla de aconfesionalidad, y cuando no, es que queréis mejorar esa calidad democrática, y el debate de la laicidad es importante para tenerlo en este ayuntamiento. Cuando, sin embargo, en otros ayuntamientos no se ha hecho nada con respecto a la actuación que el consistorio en pleno ha aprobado y ha llevado a cabo actos, como, y además lo tenemos ahora hace muy recientemente, en esta Semana Santa, me parece que era la alcaldesa de Medina del Campo, que del Partido Socialista, cedía su bastón de mando a la Virgen de las Angustias, y ahí no se opuso nadie. La propia Diputación de Granada también vino a dar el otorgamiento máximo o la condecoración máxima también a una imagen religiosa, contraviniendo totalmente lo que es el reglamento de protocolo de esa institución, de la que forma parte grupos que están dentro de Cambiemos Murcia, y ni siquiera vinieron a denunciar el hecho de que se iba en contra del reglamento por el que ellos se rigen, y ni tan siquiera vinieron a impugnarlo. ¿Por qué se hace eso? Desconocía esos casos, pero bueno, ellos sabrán. Pero por eso te digo, y luego otra cosa, a mí, el tema de la presencia de los ediles o del alcalde, nosotros, por lo que a nosotros nos respecta, y yo hablo de la cofradía, hemos estado muchos años sin que hubiera representación municipal. Y yo creo que no se ha oído una voz más alta por parte de las cofradías de decir, madre mía que no me vienen los políticos. Claro que sí, como debe ser. Claro, por eso que Pero, nosotros Javier, no planteamos, o sea, quien quiera venir, o sea, pero nosotros no limitamos o excluimos la participación en el acto religioso, porque lógicamente la Semana Santa Murciana es una fiesta religiosa. Y nosotros invitamos a toda la corporación municipal, quien quiera acudir, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, y quien no quiera acudir, no salimos al día siguiente y presentamos un escrito en el ayuntamiento diciendo, oiga usted, que lo he invitado y ni tan siquiera se ha dignado a contestarme de que no viene. Sí. O sea, que
Luego, vuestra cofradía que prepara la procesión del viernes por la noche no es el problema. Claro, sí. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Entiendo yo. Porque yo me puedo sentir utilizado o instrumentalizado como cofradía por parte del poder político en un momento dado. Sí, puede ser. Sí, pero también hay que aclarar una cosa, Nacho. Puede ser. Tienes toda razón. Por eso nosotros planteamos la separación, para que no haya ese... Sí, pero es que vosotros en la mención no solamente hacéis la referencia de que habría que hacer, plantear esa discusión de la laicidad municipal, y vosotros limitabais o no veíais oportuno que el alcalde hubiera participado en la procesión del ángel, que era la procesión de los niños. Pero es que no solamente versaba sobre eso, o sea, versaba sobre el tema del uso público, del suelo público, de la cesión de locales públicos, de la cesión de suelo público. O sea, es que era una amalgama de cosas Pero antes he hablado... que nos podía venir a afectar a las cofradías como tal. O sea, aquí nadie vino a consultar a las cofradías de, oye, vamos a presentar esto, ¿vosotros os veis afectados, no os veis afectados, os veis atacados? Vale. Recibo la crítica. No, si no lo veo como crítica, lo veo como parte en un momento dado que me puedo... Me ha planteado una reflexión que es razonable y yo la recibo. Claro, porque estamos hablando también, hablando de confesiones religiosas, planteabais lo de la cesión de suelo público. Bueno, eso tú también lo vienes a conocer de forma importante, porque son actuaciones y concursos a los cuales acceden las distintas confesiones para acceder a ese suelo público, que no solamente la Iglesia Católica. Y vosotros hacéis referencia a ello en la moción también. Sí, los 135.000 metros cuadrados que se le han regalado a la Iglesia Católica en la forma de la Fundación San Antonio nos parece escandaloso. Vamos a ver, yo es que... Por ejemplo, que la procesión del viernes pase por la Gran Vía o pase por allá, eso no es un problema. No ha sido nunca. Yo creo, ni lo va a ser nunca. Perdona, Nacho, sería absurdo. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablas de la cesión que se ha dado a la Iglesia Católica, a la UCAN, vamos a ver. La UCAN es la Fundación San Antonio. La Iglesia Católica no es la UCAN ni la Fundación San Antonio. Me explico. Es decir, esa no se puede aplicar analógicamente el tema, y no, Iglesia Católica no, en el sentido, además, hay que recordar los conflictos que tuvo la UCAN con el señor obispo, con Reis Pla y todo el problema. O sea, no se puede decir que se le ha dado a la Iglesia Católica o no se le ha dado. Eso, de todas maneras, entrará dentro de un procedimiento administrativo, estará una actuación, si es legal o es ilegal, eso ya será cuestión de que los tribunales lo determinen en su momento. Pero lo que yo veo es que es a la Iglesia Católica. No, a la Iglesia Católica no se le ha dado absolutamente nada. Entonces, hay que empezar digamos, de alguna manera, a ser un poco más concretos en esa terminología. Entonces, yo comprendo que Javier, obviamente es verdad, es decir, la moción de censura no era una moción, la moción del ayuntamiento no era una sola reflexión ni una moción inocente, es decir, es una moción que obviamente no es que se filtrara o se dejara de filtrar, esa moción hubiera sido pública y es lógico que los ciudadanos sepamos las mociones que presentan los representantes municipales. Y también es lógico que los representantes municipales vean que determinadas mociones pueden afectar en sentido negativo y pueden soliviantar a los murcianos, en este caso, y a los ciudadanos normales y corrientes. Entonces, no hay que sorprenderse de nada. No. No hay que sorprenderse, es decir, hay que acostumbrarse de alguna manera a decir, bueno, yo presento una moción con ese contenido, yo discrepo del contenido jurídico de la moción y del sentido de la misma, eso repercute porque cabrea, solivianta a las personas, cofradías o no cofradías, y de hecho hubo mucha gente en el ayuntamiento de todo tipo y condición. Todo tipo y condición. Yo estuve a título particular, exclusivamente, y yo me encontré a muchísima gente que no pensaba yo, muchísima gente, incluso gente importante de la ciudad y de la región, ¿vale? Magistrados, en fin, de todo tipo de personas. Entonces es normal que la gente reaccione frente a una moción que considera que va en contra de su libertad religiosa, en este caso, su conciencia. Por tanto, a lo mejor los políticos hay que calibrar también, de alguna manera, pues que determinadas mociones pueden ser positivas o negativas. Los ciudadanos tienen libertad de reaccionar y decir lo que quieran. Nosotros ahí aguantamos el chaparrón, no fue de los más duros que yo he vivido en un pleno, ni mucho menos, pero bueno, aguantamos lo que la gente quiso expresar. Lamentablemente hubo más de un ciudadano al que se le reconoce cierto nivel de educación que tuvo alguna actitud un poco rara, pero bueno, eso entra dentro del partido y ya está, eso está ahí, pues hubo esa reacción. Pero a mí me da mucha lástima ver a los diputados regionales del Partido Popular y algún director general allí en fila
cumpliendo órdenes de alguien que le dijo, oye, sube tú que yo me quedo arriba, abajo. Yo creo que el Partido Popular utilizó también, dentro de lo lícito, utilizó también ese ambiente para obtener ahí un respaldo social, que de luego si el respaldo social es ese, pues es una pena, ¿no? Pero bueno, como concejal yo tengo que admitir todas las opiniones y las críticas y los razonamientos que me dais vosotros aquí y el público que estuvo en el pleno, y tenemos que, como he dicho antes, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y si era posible haberlo hecho de forma distinta para que nuestro objetivo, que no se ha cumplido, hubiera tenido un final más feliz. En ese sentido, nosotros estamos abiertos Claro, a... Sí, pero de todas maneras, perdona un momento, Nacho, que sea absolutamente puntualizar que hay que distinguir entre las personas que estuvieron en la glorieta de las personas que entraron al pleno. Porque da la impresión de que los que entraron en el comportamiento que tuvieran, en mayor o menor medida, en fin, yo puedo estar de acuerdo o no, pero hubo mucha gente, entre los que yo me incluyo, que estuve fuera y no estuve dentro. Yo estuve y me fui. Entonces, no demos la impresión de que todas las personas que estuvieron manifestándose allí son las mismas personas que entraron al pleno y que profirieron insultos o actitudes que desde luego no son agradables ni tampoco justificables de ninguna manera. Entonces, hay que empezar a precisar. Hubo gente que estuvo fuera y gente que estuvo dentro. Y la instrumentalización política, no Nacho, yo no voy a defender obviamente a ningún partido político, pero eso ya es independiente. Es decir, yo creo que allí la gente se manifestaba, los que estábamos allí estábamos pues por lo que considerábamos conveniente y oportuno. Que hubiera líderes políticos de un sitio o de otro, lo mismo que en las manifestaciones de uno u otro síntoma. Lo mismo que los líderes políticos de la izquierda van a cuando hay unos trabajadores que no sé cuánto, que me parece muy respetable, pues los líderes políticos de la derecha van a otro tipo de manifestaciones. No podemos estar, no es que como está, es decir, no podemos quedarnos en eso. Perdona, Nacho, que te diga, es decir, el que a un determinado acto o manifestación pública acuda un diputado de un partido político ya deslegitima ni esa manifestación pública ni ese sentir de los ciudadanos. No sois tan importantes los políticos, perdona que te diga, en ese concepto, es decir, estoy de acuerdo. Podéis acompañar, pero allí había gente que no era política y era gente cofradías y gente que amaba la Semana Santa y otro tipo de gente que defendía otros conceptos en contra de esa moción. Estamos llegando al final del programa. Una pregunta que es necesaria que te haga. ¿Volveréis a presentar alguna moción similar? ¿Hablaréis con las cofradías antes? Tenemos que revisar esta en rigor, ¿no? Tenemos la obligación de revisar el resultado de esta moción. Es una cuestión de rigor y tenemos que aprender, por ejemplo, de lo que el resto de partidos políticos nos dijo dentro del Pleno. Hubo quien se enzarzó en un discurso propio de la época del nacionalcatolicismo, bueno, ahí está, y hubo otros compañeros de partidos políticos que nos hicieron una crítica constructiva y nos dijeron esto y esto. Esto a favor, esto en contra, nos parece bien. De todo eso, más del contacto con el Cabildo, con las cofradías, que posiblemente deberíamos haberlo hecho antes de, pues tenemos que aprender para ver si para que este objetivo, que lo vamos a seguir manteniendo, poder llevarlo a cabo de una forma, insisto, de una forma dialogada, debatida, reflexionada, de forma colectiva, porque no, repito, no tenemos intención, sería además idiota, decretar que a partir de ahora las cosas se hacen así o así. No, ese no es el objetivo. Pero es cierto que tenemos que retomar este asunto de cara al futuro. Y que, Nacho, redundaría sobre esa calidad democrática que vosotros queréis conseguir, porque lógicamente si yo me veo como ciudadano afectado por una moción que va a presentar un partido político y a mí no se me consulta, ya no como ciudadano a título individual, sino como institución, que vosotros tenéis ahí el Cabildo Superior de Cofradías o el resto de las cofradías murcianas, no se dijo nada, absolutamente nada. O sea, esa calidad democrática se mejora en ese sentido, o sea, sí, hablando con la gente, con las necesidades y con los problemas que hay. Porque no solamente porque la Semana Santa de Murcia, hay que tener en cuenta que no solamente es una fiesta religiosa, sino que son un cúmulo de tradiciones, sí, cultura, que es lo que hacen especial y distinta e importante dentro de la Semana Santa española, a la de Murcia. Nosotros el lunes, cuando ya se conoció la moción, el lunes antes del pleno, intentamos hablar con el Cabildo, no fue imposible, no dimos con nadie. Viendo la reacción, pues dijimos, tenemos que sentarnos a hablar con ellos para que no se difunda lo que no se pretende. No hubo forma de dar con el Cabildo, pero es cierto que nos sorprendió esa reacción y el tipo de reacción, sobre todo, tan virulenta, y cuando intentamos sentarnos a hablar con el Cabildo, pues no fue posible, por la razón X que desconozco,
pero que no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar con el Cabildo, porque además, como concejales, es nuestra obligación tener contacto con todo el mundo. E insisto, el Cabildo siempre nos ha invitado a todos los actos religiosos, en ese sentido ha tenido con nosotros un trato pues, como con todos los grupos municipales, al margen de que nosotros, por nuestra condición, digamos que asistimos... Lo cual es plenamente respetable, pero claro que no hay una exclusión ni una limitación a nadie para participar en esa festividad religiosa. Nunca ha habido. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Muchas gracias, Dionisio Roda, abogado, por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier García Villalba, de la Cofradía del Santo Sepulcro de Murcia. Y muchas gracias, Ignacio Tornel, por venir aquí y además explicarnos en profundidad y además con dos visiones distintas a la tuya, pues cuál es la postura que Cambiemos Murcia, la tuya en particular. Y bueno, y ustedes y yo, pues nos volvemos a ver el jueves que viene en esta cadena a esta hora. Buenas noches.